Estamos abriendo la columna Hablemos Claro a cargo de la doctora Gabriela Íñigo, abogada con formación de posgrado en Derecho Laboral y en Derecho Administrativo, capacitada en género y con especialización como abogada del niño, niña y adolescente. Y hoy más que nunca, en relación con esta especialización de Gabriela, vamos a comentar un fallo contra la violencia obstétrica, ¿no? Una clínica privada en Córdoba fue condenada por no asistir a una madre en trabajo de parto. Gaby, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Clara. Buen día a toda la audiencia. La verdad que cada vez nos sorprende más a todos los abusos en materia de salud, que ya en este caso en particular que comentamos hoy, como dice vos, Clara, es una falta de asistencia a una mamá que estaba en trabajo de parto y por eso es que se la condena a una clínica privada en Carlos Paz a que indemnice y se la considera incursa en violencia obstétrica. Ya en algún momento charlamos con la audiencia en materia de violencia obstétrica, también en relación a un fallo dictado acá en nuestra provincia, en donde más allá de todos los cumplimientos que la norma prevé a la hora de brindar asistencia en materia de salud y los derechos que protegen la salud, paralelamente a los mismos, existe la protección contra la violencia institucional y en este caso particular la violencia obstétrica. Sí. Sucede mucho que incurren en un incumplimiento de deber de información a la hora de brindar o prestar atención las distintas entidades médicas y los mismos profesionales, ¿no? Sí. En razón de no informar de manera debida al paciente de cuáles son sus derechos, qué es por lo que pueden optar y hasta dónde el médico está facultado a decidir por el paciente, porque en realidad en ninguna situación pueden ellos tomar una decisión sin el consentimiento prestado por el paciente. En el supuesto de que el paciente se encontrare en imposibilidad de prestar su consentimiento, siempre debe haber un familiar quien va a ser el responsable para que se practiquen distintas acciones quirúrgicas o distintos procedimientos para salvaguardar la salud física de la persona que está con alguna falencia. Y cuando Sí. nosotros hablamos de violencia obstétrica, está circunscripta justamente al campo en donde existe, por lo general, un parto o un embarazo, porque muchas veces sabemos que esta violencia obstétrica puede ser antes, durante o después del mismo parto. Esto es una Sí. circunstancia que se presenta mucho en este tipo de situaciones, en razón de que tenemos embarazos de alto riesgo, diagnósticos en los cuales la paciente requiere, previo o durante el embarazo, atención permanente Sí. y que ante una determinada situación debe estar a disposición de la paciente su historia clínica y todos sus antecedentes por si existiera una situación de urgencia y el médico tratante no estuviera en ese momento de asistir al parto, la persona que la vaya a asistir no vaya a entrar o vaya a cometer una mala praxis por no contar con la historia clínica del paciente. Claro. Entonces, estas situaciones que configuran, como la misma norma lo dice, violencia obstétrica por la falta de atención, de cuidado, el abandono, y en este caso particular del fallo del que estamos charlando, en el cual directamente no se la asistió de la forma debida a la paciente, que estaba en su momento de parto, son situaciones que la ley las pena, llevándolo hoy a la gravedad de una violencia obstétrica, que como todos sabemos, por la ley 26485, el objetivo primordial que tiene nuestro país es proteger y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, más en particular esta que es gravísima, ya que entran en juego por lo general no solo la vida de la propia paciente, sino también de muchas veces el niño, ¿no? Cuando estamos en el proceso de parto. En el caso particular, la falta de asistencia le podría haber costado la vida a ambos. Entonces, eso es lo que la ley en este fallo condena e incita a que tanto los responsables de los sanatorios médicos como en todos los casos, la atención médica en sí,
tengan la responsabilidad y sean precavidos a la hora de asistir en el parto. Sí. Ahora, la verdad es que no me quedó claro, fíjate Gaby, bueno, en la información que da cuenta de esta situación, yo entendí que el bebé, ¿no es cierto?, murió, porque cuenta, ¿no es cierto?, que la mujer, esta mujer decidió ir, eh, fue 2 semanas antes de la fecha del parto, ¿no es cierto?, al sanatorio por dolores abdominales, contracciones. La hicieron esperar horas, pero le dijeron que no había profesionales especializados para atenderla. Esta pobre mujer decidió ir a otra clínica, pero no la quisieron atender allí tampoco, entonces volvió luego al mismo sanatorio, pero allí le confirmaron, según dice acá, que el feto ya no tenía latidos, ¿no? Bueno, la verdad es que si esto es así, si yo estoy entendiendo bien, es gravísimo, gravísimo. Por supuesto que sí es, a ver, eso es lo que se plantea cuando nosotros hablamos de una falta de asistencia que llega a configurar una violencia obstétrica, porque no solo se incumple con ese deber de información y el tratamiento que se le debe dar, y esto suele pasar mucho, que van a los nosocomios con las contracciones las mamás, y eso lo sabemos y lo conocemos, y muchas veces les demoran la atención o les dilatan el tiempo o normalmente les dicen que no está en condiciones todavía de nacer el bebé y las mandan a los domicilios y muchas veces estas personas o porque viven lejos o porque en este caso particular del fallo fue a 2 lugares diferentes y en los 2 lugares no le dieron la asistencia que la señora necesitaba y como consecuencia misma de esa omisión termina perdiendo la vida al bebé y configurándose esa violencia obstétrica por falta de la asistencia debida. Sí. Porque existe una responsabilidad por parte de quienes tienen el servicio médico de brindar esta atención. ¿Qué te Cuando parece? nosotros podemos plantear o reclamar el tema de la violencia obstétrica, porque eso también es importante que, a ver, no cualquier situación habilita una demanda y configura un hecho de violencia. Tenemos Sí, que estar ante un hecho real donde exista una inconducta por parte de los prestadores o de quienes tienen la responsabilidad de brindar el servicio que ponga en riesgo la vida de la mamá o la vida del feto o la vida de ambos para poder tener configurada esa situación de violencia. claro, claro. Sí, porque yo, por supuesto, voy a utilizar este término con desde mi lugar de lega, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad es que así como se narra las alternativas que la hicieron vivir a esta pobre señora, con semejante desenlace, es prácticamente abandono de persona y homicidio, porque es tremendo lo que le hicieron, es tremendo. Hola, Clary. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Hola. Yo te escucho, yo sí te escucho. Ahí que se me entrecortó, no te escuché lo que me preguntabas, perdón. No, 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 yo decía que lo que le hicieron a esta señora es abandono de persona y casi homicidio. Claro, bueno, lo que pasa es que para que se configure el delito de abandono de persona o de homicidio, en realidad tiene que haber otros elementos que por eso es que en el presente caso no se lo ha podido determinar. En Claro, realidad esa omisión ha entrado dentro de lo que es la violencia obstétrica y no dentro del delito de abandono, del delito de homicidio, porque sí, para que se tipifiquen esos delitos tienen que entrar en juego otros elementos del tipo penal que no entran en este caso, claro, ¿entiendes? Entonces, claro, directamente la condena que hace, al margen de que el reclamo fue civil, se ingresa claro. dentro del ámbito civil y no del ámbito penal, y es el juez civil el que termina condenando por violencia obstétrica a la clínica y, por supuesto, con todo el dolor y la angustia que significa la pérdida de un hijo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te acordás, Javi, que hace relativamente poco también comentamos, que esto explicabas vos, ¿no? Comentábamos el caso de una señora acá en Tucumán, ¿no es cierto?, con una enfermedad muy grave, muy urgente, por otro lado,
afiliada a una empresa de salud prepaga, ¿no? Bueno, el médico que la atendía, la había derivado, para ser atendida, creo que en el hospital italiano en Buenos Aires, y la obra social, ¿no es cierto? No la obra social, esta empresa no le quiso cubrir, y bueno, finalmente le dieron o condenaron a esta empresa a un pago millonario, indemnizatorio, ¿no? Sí, bueno, es que en materia de salud los incumplimientos por parte de las prestadoras de medicina prepaga y muchas veces del propio PAMI, de todas las obras sociales, es continuo. Realmente es una situación en donde el sistema en este momento está colapsado. Cuando charlábamos del caso de la señora que no recibió la cobertura para ser trasladada al hospital italiano y recibir el tratamiento que se le había indicado, charlábamos a continuación de eso, de que se había implementado recientemente en agosto un sistema de mediación en materia de salud con el objeto de poder dar soluciones y hacer cesar la cantidad de amparos en materias de salud, porque los incumplimientos en donde mayores necesidades tenemos, porque si hablamos de salud hablamos del derecho a la vida, más allá del derecho a la salud misma. Entonces, es apremiante, y la cantidad de conflictos y procesos legales que siempre, o en la mayoría de los casos, lo ingresamos a través del amparo porque estamos con temas urgentes. La salud es un tema urgente que necesita una resolución inmediata del caso, y un amparo nos está demorando entre 6 y 7 meses. Entonces no tenemos la resolución inmediata. Muchas veces lo perdemos al cliente o se lo pierde al paciente hasta que se resuelve el amparo. Este sistema de promesa, que es el proceso de mediación aplicado a la salud y que está instaurado a nivel nacional, lo que busca de alguna manera es descongestionar este tipo de conflictos, que no va a reducir la litigiosidad, porque los incumplimientos en materia de salud, los reitero, son gravísimos. Son gravísimos, constantes, y estamos permanentemente con planteos en relación al tema. Claro. Y bueno, y como conversamos, ¿no? Estamos hablando prácticamente del derecho a la vida, porque los casos que hemos comentado en distintas oportunidades, bueno, están entre la vida y la muerte, es una cosa muy grave, pero muy grave. Así es, muy, muy grave, y tenemos todo un sistema de salud colapsado, entonces es muy compleja la situación a la hora de hacer el reclamo y de dar una solución inmediata. Esperemos que en el transcurso del tiempo y que con todas estas sentencias que se están dictando de alguna manera ejemplificativa, porque la condena millonaria a la prepaga por no haber prestado el servicio, creo yo también que de alguna manera busca hacer una justicia ejemplificativa para que no se vuelva a cometer la misma situación con otra persona. Claro, tal cual. Gaby, muchísimas gracias, como siempre, muy clara, muy específica. ¿Nos das, por favor, tu dirección y tu número de teléfono en la despedida? Sí, Estudio Jurídico Íñigo y Asociado, en calle Buenos Aires 623, piso 10, departamento B, y se pueden contactar al teléfono 3813-313025. Muchísimas gracias, buenos días. No, a vos, buen día. Bueno, cerramos la columna Hablemos Claro, a cargo de la doctora Gabriela Íñigo. Estamos